Pues el jefe del Estado Mayor de la Defensa español se va a reunir esta tarde en París con sus homólogos europeos. Macron les ha convocado para estudiar juntos un ejército que asegure la paz en Ucrania, mientras Europa, como decía Mauro desde el portaaviones, se rearma frente a Rusia. Y para eso Francia ofrece su arsenal nuclear, utilizar, dice, las mismas amenazas que el Kremlin. Ese país, Francia, tiene ahora mismo 290 cabezas nucleares para hacer frente a las más de 4.300 que custodia el Kremlin. Un ejercicio de manipulación de datos de libro. La encuesta, por ejemplo, concluía que muchos españoles creen que se gasta poco en defensa y un tercio apoyaría recortes para aumentarlo. Ergo, entonces, el país, Kiko Llaneras, 2/3 no lo apoyarían. Es decir, que sería mucho mejor plantearlo así, ¿no? 2 de cada 3 personas en España no quieren recortes sociales para gastos militares, ¿no? La encuesta también invierte las cifras para asegurar que mucha gente apoya el servicio militar obligatorio. En realidad, la mayoría no lo hace en España, no lo apoya. El 52%, el país menos militarista, por cierto, de todos los países europeos de esta encuesta. Y también afirma la misma encuesta, que en realidad es de YouGov, se le hace a cinco estados europeos, que los españoles están de acuerdo con enviar tropas a Ucrania. Ok, lo que obvia es que se pregunta siempre en esa encuesta sobre el envío de tropas de paz tras un fin de las hostilidades, no de tropas para que vayan a pelearse al frente en Ucrania. No se olviden, somos el país del no a la guerra, el que luchó contra el servicio militar obligatorio para no tener que servir a uno de los ejércitos más reaccionarios de Europa, que nunca se depuró democráticamente. Somos el país que castigó en las urnas las mentiras de la guerra y somos el país que más orgullosamente ha defendido la causa del pueblo palestino contra el genocidio en Europa. Así que no nos pinten como lo que no somos. Otro argumento más consiste también en afirmar que la oposición al régimen de guerra, ese consenso europeo de guerra y la destrucción de las bases sociales y económicas de la democracia, es lo mismo que la política que hace Vox, que hace Víctor Orbán, que hace Trump o que hace Putin. Este argumento, como muy bien dice el compañero Sánchez Cedillo, profundiza en esa lógica amigo-enemigo que castiga en realidad a los movimientos feministas, a las pacifistas, a los antirracistas, al movimiento vivienda, los ecologistas o el sindicalismo de clase. Nos ponen con un espejo y no nos dan otra opción, o con ellos o contra ellos. El fascismo oportunista hará bandera de la paz o de los derechos de los trabajadores, pero ya sabemos perfectamente que no hay que darles ni agua. Otros, sin embargo, les han permitido llegar demasiado lejos.